Hermanos, bendiciones del Altísimo. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el tema Echaron fuera demonios, parte 10. Y ahora vamos a ver algo. Alguien que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que está en el espíritu, puede ser afectado por un espíritu maligno, por un demonio. Vamos a ver un ejemplo del rey David. Recuerden que David fue ungido por Samuel y David tenía el Espíritu Santo. Cuando él peca con la gravedad del pecado con Betsabé, ¿verdad? Él perdió el gozo, él perdió esa felicidad, esa armonía, esa presencia del Eterno en su vida que le daba su paz, perdió la paz. O sea, eso es lo que hace el pecado, te desconecta de Elohim. Pero el Espíritu Santo estaba ahí, él lo tenía, porque él dijo: devuélveme el gozo de la salvación. Y le dice: no me quites el Santo Espíritu. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el que estaba antes de él, Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Saúl fue ungido al punto de que profetizaba. Y dice que se le mudó su corazón, que era como otro hombre. Entonces, sin embargo, el espíritu se fue de él, Elohim lo rechazó y le llegó un demonio de tormento. Recuerden que el mismo David vio eso con sus ojos. Ahora, yo me imagino que en ese momento el pecado que cometió David era grave. Pues mentira, engaño. Me imagino que él estaba ocioso en las cosas del Eterno. Porque para tú caer en ese pecado, él tenía que estar frío, vamos a ponerle, asesinato. Entonces, hizo todas estas cosas, pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando lo vinieron a reprender, ahí está la diferencia, inmediatamente reconoció y lloró y le pidió no sé cuántas veces. Si usted lee en el Salmo 51, él empieza diciéndole: borra mis rebeliones, límpiame de mi pecado, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí, yo solamente contra ti he pecado. Mire el corazón de David. O sea, él no fue a justificar: no, pero yo soy el rey, el ungido. Él lo reconoce, él no lo tapa. Y yo pensaba también, ¿cuántas personas hoy que han sido, por ejemplo, pastores reconocidos, que usted ha escuchado, que se han suicidado? Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué esta persona llegó a una depresión que lo llevó al suicidio? Y es porque hay personas que juegan con el pecado y le dan entrada a espíritus. Porque quizás alguien diga: bueno, había un pastor de no sé cuánto, 50 años, y yo escuchaba sus mensajes y parece que el espíritu estaba en él. Pero de repente se suicidó. ¿Qué pasó? Usted no conoce el corazón y la vida de esa persona. A espaldas, ¿qué hacía? Podía tener diferentes pecados que lo tenía ahí oculto y a lo mejor hasta, no sé, lo estaba quizás confesando, pero no se estaba arrepintiendo y volvía y lo hacía. O sea, podía tener una lucha que lo llevó a una depresión. Entonces, cuando se le abre puerta a pecado, que usted sabe que está mal, eso es peligroso. Entonces, el pecado es algo que tenemos que lidiar cada día, día a día. Si usted se fija aquí, pues David le dice: lávame, purifícame con hisopo, lávame, hazme oír gozo y alegría. No tenía gozo y no tenía alegría. No era el David que cantaba, que estaba gozoso, que estaba feliz. Y le dice en el verso 11: no me eches de delante de ti. O sea, que él estaba delante de él. Y le dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuál era el ejemplo que él tenía? El de Saúl. A Saúl le quitaron el Espíritu y le decía: no me lo quite, pero él lo tenía. Y ese Espíritu Santo fue el que lo llevó al arrepentimiento. Y él respondió. Esa es la diferencia. Hay personas que el Espíritu Santo le habla para que se arrepientan y no lo hacen y continúan con otro pecado y con otro y con otro. Y bueno, la paga del pecado finalmente es muerte. Entonces le dice en el verso 12: vuélveme el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Cuando tú pecas
ese es el momento rápidamente para venir delante de Él. No esperar que tu vida con el Abba sea como un hielo, que crezcas con corazones fríos, que abraces el pecado y ese pecado te lleva a otro y a otro y a otro. Entonces es el Espíritu Santo el que nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Si Él no los quita, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Ahora David buscó el arrepentimiento y por eso no le fue quitado como a Saúl. Entonces vemos que verdaderamente el Espíritu Santo puede estar en alguien que está sucio y contaminado ante Elohim, porque esos pecados que cometió él no eran poca cosa. Ahora, mire lo que dice Marcos capítulo 7, versos 21 y 23, porque en este caso David era un vaso contaminado. Dice así: porque de dentro, o sea, internamente, del corazón, y recuerden que el corazón es mente, voluntad, de los hombres salen los malos pensamientos, dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios de la mente, de la voluntad, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Está mirando cuánta contaminación hay en aquellos que tienen avaricia, aquellos que hablan malas palabras, aquellos que son soberbios, el que es insensato, insensatez, aquellos que predican engaño, maldades y están contaminados? Entonces la Escritura dice que por esto nosotros debemos limpiarnos. Recuerden, el que es santo, santifíquese más, el que es puro, purifíquese más. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. En el temor, en sus mandamientos, perfeccionándonos día a día, llenándonos de la palabra, ¿verdad? Entonces, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, revestidos del nuevo hombre. Hay espíritus malignos. Entonces dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. El tratar con el pecado es de vida o muerte. No podemos tomarlo tan a la ligera. El corazón puede endurecerse por el engaño del pecado. No es vergonzoso reconocer que el pecado todavía opera en nuestras vidas. Y esto es algo que la gente, no, ven como que yo no puedo pecar. Y menos si es una persona que está como un líder, ¿no? Ellos tienen como una imagen, tienen que guardar una imagen como de tanta santidad, como que pareciera que ni humanos son. Entonces, no es vergonzoso, al contrario, el gran peligro es no reconocer que tenemos que lidiar con el pecado y con la carne día a día. Si alguien le va a decir, no, Karina está errada, eso no es así. Bueno, es que quizá esa persona ya alcanzó la salvación, alcanzó ya la redención y alcanzó también pues la perfección. Entonces yo no entiendo, porque la Escritura dice que el que persevera hasta el fin ese será salvo y que la salvación viene, pero ¿cómo es que si viene? Pero si ya está. Y es porque estamos hablando en términos de fe. Somos salvos por medio de Yeshua y tenemos que caminar el camino que Él nos está dirigiendo para alcanzar esa salvación prometida, así de sencillo. Pero la gente se quiere autoengañar porque no quiere lidiar con el pecado de sus vidas. Más al contrario, lo retiene, lo guarda. Incluso la Escritura dice que Efraín tiene su pecado guardadito. Guardado lo tiene. Entonces, si no, pues confrontamos con el pecado, si no lo reconocemos, entonces caeremos en lazos, en engaños y en tentaciones.
Si el Espíritu Santo tuviese que operar hasta que usted sea perfecto, entonces no pudiéramos jamás aprender para poder batallar día a día. Tenemos áreas débiles que nos hacen muchas veces pecar. La tenemos y lo tenemos que reconocer, donde nosotros tenemos que ir trabajando cada día y fortaleciéndonos con la misma palabra, con el poder que el mismo Elohim nos da, y cada día irnos llenando. Entonces, nosotros, de hecho, necesitamos el Espíritu Santo para discernir los demonios. ¿Cómo discernimos si tenemos uno o varios demonios, o si tenemos algún espíritu maligno que quiere atormentarnos, que quiere pues engañarnos? ¿Cómo vamos a saber si no está el Espíritu Santo allí? Porque Él es que te ayuda y te hace sentir y te lleva a interceder para echarlo fuera. El Espíritu toma tu boca y te dice cómo tú debes orar y lo que tú debes decir. Entonces es muy necesario. Esas batallas están, pero el Espíritu Santo es el consolador, es el que nos muestra, es el que nos enseña, ¿verdad? Es el que nos habla, que nos dice, mira, está mal lo que hiciste, tienes que arrepentirte. Pero ¿qué pasa cuando alguien no lo hace? Se agrava la situación. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, pero Él no nos puede ayudar, ¿verdad?, si vivimos en pecado. Pero si lo reconocemos y nos arrepentimos, Él luchará con nosotros contra los demonios, contra los espíritus, contra Satanás, que nos quiere esclavizar. El enemigo te quiere esclavizar y tiene a muchos bajo el lazo de la esclavitud. Hay esclavitud de todas formas, o sea, gobiernos que te esclavizan, trabajos, familias, y sobre todo religiones y doctrinas esclavizantes, que te venden una cosa, pero realmente es otra. Y ese es el engaño, algo disfrazado. Pareces que tiene libertad, pareces, pero todavía sigue siendo esclavo de la concupiscencia del pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Revisarnos. Estos son tiempos de examinarnos a nosotros mismos. Yo no soy mejor que nadie, yo me tengo que revisar. Yo con estos temas estoy poniéndome en oración más aún, pidiendo perdón, analizando ciertas áreas de mi vida que tengo que cambiar. Entonces este mensaje, si yo lo hablo así, le digo, ustedes tienen que hacer, no es porque yo no me lo apliqué a mí primero, porque siempre va a saltar uno que dice, pero eso eres tú que lo puedes decir, porque tú te crees que tú eres. No, yo no soy nada, soy la primera que tengo cosas que cambiar. Entonces, hermanos, vamos a ser humildes y vamos a ver qué áreas en nuestra vida todavía tenemos que trabajar. Vamos a reconocer y le pedimos al Abba que nos limpie, que nos purifique, que nos libere, que nos llene de Él. Eres tú con Él, tú y Él, porque Él nos ha dado la autoridad. Recuerden, Él no espera que tú seas perfecto para que el poder actúe en ti. No, tú vas a ir de poder en poder. El enemigo siempre va a tratar. La lucha es extensa, no termina, es hasta el final. Entonces, más nos fortalecemos, más vamos a poder responder con la espada, que es la palabra. Si tenemos la mente de Yeshua y nos llenamos de la palabra, vamos a ser obedientes a ella, pero también con ella nos vamos a defender del enemigo. Amén. Bueno, muchas bendiciones, hermanos.